Muy buenas, bienvenidos a la reunión secreta. Soy el doctor José Miguel Gaona y hoy es 17 de abril. Muchos de vosotros estaréis preguntando en este instante qué hacen todas estas personas aquí detrás mío en esta representación. Son 500 personas. Son algo menos de los seres humanos, que no de los números, que han desaparecido entre ayer y hoy de la faz de nuestro país por culpa del coronavirus. Realmente han sido 585, es decir, faltan 85 personas más. Pero dentro de esta historia ha ocurrido algo que desde mi punto de vista también es grave. El día de hoy, en el Boletín Oficial del Estado, hay una orden en la que solamente se van a computar como muertos por coronavirus aquellos que se les han hecho test o pruebas, o bien que tengan su PCR o enzimoensayo o lo que sea, que sean positivas. Esto evidentemente es de una gravedad importante. Si no conocemos el número de fallecidos y dejando de lado cualquier historia política, será difícil establecer estrategias a futuro para poder en un momento dado controlar el problema. Evidentemente, es algo lógico. Si llegamos a extremos como algunos países, que es ridículo, como Corea del Norte, donde aparentemente no hay casos, seguramente porque lo niegan o porque no toman los diagnósticos necesarios, o igual que en algunos países de África, donde los pobres evidentemente no tienen ni para hacer test ni nada de nada, podemos llevar ideas falsas de la realidad que tenemos entre manos. Y recordar que una de las cosas más importantes en ciencia es la adherencia a la realidad. Si sabemos qué tenemos entre manos, podremos tomar decisiones correctas. Y no, insisto que no es ningún problema político. Por ejemplo, en Portugal es una manera de haber llevado el tema que es para alabar, y es un gobierno de signo también político semejante al de España. Han tenido, por ejemplo, en las últimas 24 horas prácticamente 30 fallecidos nada más. Ya, sí, son menos millones de habitantes, pero multiplíquelo usted por 3,5 para más o menos ver la proporción y evidentemente no sale, vamos, ni la quinta parte prácticamente de los fallecidos en España. Es un problema, realmente lo hemos dicho desde el principio, de aptitud o ineptitud. Así de rotundo, y da igual quién gobierne. Pero bueno, vámonos al ajo en un momento dado para tomar el hilo de lo que iba a hablar hoy. Hemos estado viendo últimamente que lo vemos en los telediarios, hay personas que hacen fiestas, se ha vuelto además una especie de tendencia en algunos países adelantar el contagio. Es decir, aparentemente podría sonar dentro de cierta perspectiva incluso hasta positivo. Adelanto el contagio, paso la enfermedad y ya por fin se acabó el problema, tengo anticuerpos y todo solucionado. Pero no, las cosas no son así de fáciles. En primer lugar, esta adquisición de inmunidad a la fuerza, contagiándonos con otros, exponiéndose de una manera voluntaria, es muy discutible. Por un lado, si adquirimos la inmunidad, ¿es realmente a largo plazo? No se sabe todavía. No se sabe. ¿Cuánto tiempo va a durar cuando nos contagiemos y tengamos anticuerpos? ¿Va a durar meses? Si nos fiamos de otros virus, a veces algunos meses. Pero es que esto tenemos para largo. Es decir, no es tan fácil la cosa. Por otro lado, ¿existe esa inmunidad tan perdurable? ¿Realmente va a durar todo el tiempo que necesitamos para evitar volver a infectarte en unos meses más? Ojito. En segundo lugar, no ha quedado claro todavía si es posible o no la reinfección. Suele ser mejor, pero por ejemplo en algunas enfermedades como el dengue, cuando te reinfectas, a pesar de haber sufrido la enfermedad ya inicialmente, en ocasiones los efectos son peor y también letales en algunas ocasiones. Es decir, no es tan fácil eso de decir si nos vamos a reinfectar o no. En algunos casos, como digo, puede llegar a ser peor. Bien. Por otro lado, hay preguntas que la ciencia no ha contestado. ¿Seguirá viviendo el virus dentro nuestro? Se ha visto que en algunos casos, a pesar de que la persona aparentemente ya está totalmente curada, sigue eliminando virus, o al menos fragmentos de virus, por ejemplo, por las heces, o sigue circulando en la sangre. Te dirán, ¿qué cosa más rara? No, acordaros que hay otro tipo de enfermedades en que también sucede eso. Por ejemplo, los herpes, desde el simple hasta el zóster, un ejemplo,
que evoluciona de algunos tipos de varicela en este último caso. Los que han sido contagiados de hepatitis en ocasiones tienen mayor incidencia de cáncer. Es decir, eso de ya lo he pasado y quizá quede el virus dentro, que no está comprobado, no se sabe ni en un sentido ni en el otro, por ahora hay que tomarlo con pinzas y aumentar nuestras precauciones para no contagiarnos. Bien, en cuarto lugar, bueno, es que soy joven y tampoco me importa en un momento dado contagiarme. Ojito, ojito. El 20, 30 y hasta 40%, dependiendo de qué país y de qué hospitales, de personas jóvenes acaban en el hospital. Y no acaban en el hospital por tener una tontería. Acaban internados, ingresados en el hospital porque el cuadro muchas veces no es tan banal como puede o en un momento dado se complica. Bien, en quinto lugar, las secuelas. Ya en otra reunión secreta hablamos de estas secuelas. No son fáciles en un momento dado de aventurar qué secuelas le pueden quedar a usted. A lo mejor lo supera, pero por ejemplo, quizá esas secuelas pueden llevarle a tener una patología de tipo pulmonar o cardíaca o neurológica en el futuro de cualquier índole. Otra razón más, evidentemente, para no contagiarnos si es posible. Bien. Por otro lado, cuando hablamos de casos moderados, que ustedes lo ven muchas veces en los informativos, en la tele, no, es que hay tantos miles y son moderados. Bueno, ojito. En comparación con los graves, los moderados tampoco es moco de pavo. Es decir, ayer mismo estuve hablando con una paciente, por ejemplo, que después de un mes y pico todavía tiene problemas oculares, conjuntivitis, cierto mareo, seguramente tiene afectado el oído interno, etcétera, etcétera. Es decir, que esas secuelas, en un momento dado, esos casos moderados, puede que no lo sean tanto. Hay que protegerse, insisto. Por otro lado, creo que es irresponsable buscar atajos a la inmunidad. Ya sé que todos tenemos que llegar a esa inmunidad de rebaño. Honestamente, la mejor manera de llegar a ella, ojalá, sea con la vacuna. Y ya veremos si la vacuna se puede lograr. Y en segundo lugar, ¿qué inmunidad nos puede en un momento dado otorgar? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué profundidad? ¿Para qué cepas del virus? O sea, no es tan fácil, pero tenemos que llegar, si es posible, vivitos y coleando, como es lógico, a la vacuna. Es decir, el camino es un camino lento y despacio. En octavo lugar, existe otra cuestión, yo creo, bastante importante. Me parece bien o no que usted piense egoístamente sobre usted mismo, de quizá pasarlo y ya se acabó la pesadilla. Pero tenemos que seguir protegiendo a nuestros mayores. Usted puede contagiar a otras personas, a otros que tengan problemas, por ejemplo, de inmunidad, a otros que tengan factores de riesgo. Es decir, no solamente piense en usted, por favor, es como lo de la mascarilla. Sí, protéjase usted, pero también protege a los demás. Recuerde que la mitad de los contagiados no exhiben síntomas. Por lo tanto, yo creo que el mensaje de hoy, sin lugar a dudas, es no tomar riesgos innecesarios. Estamos todavía, ya sé que esto se está haciendo eterno, pero estamos todavía en unas fases de la epidemia o de la pandemia todavía muy iniciales. Va a haber países en que todavía empeoren más todavía y encima quizá viajen de un lado a otro. Es decir, atención, que esto estamos todavía, no sé si decir en el primer tercio, pero aunque se esté haciendo largo, estamos al principio. Necesitamos más información científica, necesitamos más datos para poder tomar decisiones. Como siempre os lo digo también a propósito, para todos los aficionados a la ciencia y mis compañeros médicos, las referencias bibliográficas las tenéis en la descripción abajo de este vídeo. Y hasta entonces, mientras vamos pensando en todo esto, como siempre os digo, mucha fuerza, pero reflexionemos sobre estos datos.